Porque no siempre se encuentra lo que se busca. Hoy repasaré material perdido que nunca existió. Croc 3. Stone of the Gobos. Quizás muchos no recuerden esta saga de videojuegos, ya que se desvaneció tan rápido como apareció, allá en las épocas de la primera PlayStation. Croc fue una saga de juegos de plataformas que únicamente contó con 2 títulos. Pero, cuando se creía que la misma no tenía nada más que ofrecer, apareció un rumor que contaba que hubo una tercera parte de la saga, pero esta había sido cancelada. Croc 3. Stone of the Gobos. Esta información fue dada a conocer dentro de un foro de videojuegos ya cerrado, en algún momento de los años 2010 por un supuesto ex empleado de Argonaut Games, los encargados de hacer los juegos de la franquicia. El supuesto empleado entregó información muy exacta, e incluso, compleja. Como los datos técnicos que tendrían las versiones de este juego, el cual supuestamente empezó a ser desarrollado desde el 2001, para PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox, y GameCube. Lo que no hizo sospechar a las personas, fue la forma tan formal en la que este desarrollador se expresaba, dando datos específicos, como la jugabilidad que tendría el título, los modos de juego, los cambios entre versiones, entre otras cosas. Además, contó que la razón de su cancelación, fue por el cierre de Argonaut en el 2004, cuando fue adquirida por ZeniMax Media. Tanto fue el interés de las personas, que la reconocida página, Unsi64, conocidos por enlistar videojuegos cancelados, le hicieron un artículo a este juego. La persona que decía ser un trabajador de Argonauts terminó diciendo que trataría de filtrar el prototipo de PlayStation 2 del juego. Sin embargo, tras unas semanas, afirmó de nuevo en el foro que no podía hacerlo, ya que ZeniMax, quienes él dijo que eran los dueños de la franquicia, lo podían demandar. Tras decir esto, adjuntó una foto de lo que sería el prototipo del juego. Esto sería lo último que haría este supuesto trabajador, ya que desapareció desde ese día. Los usuarios de la página Unsi64, en un intento de encontrar más información del juego tras la desaparición del trabajador, se intentaron contactar con Jeff San, quien había sido el creador del personaje y coproductor de los 2 primeros juegos. Sería él quien les confirmó que todo aquello que estuvieron creyendo desde hace tiempo, no era más que una mentira inventada por alguien. Jeff San, a través de un portavoz, confirmó que ZeniMax no eran los dueños de la franquicia como ese supuesto trabajador dijo, sino que él seguía teniendo los derechos del personaje. Tras esta sorpresiva afirmación, otro usuario se contactó con una rama de ZeniMax para preguntar sobre este juego, pero ellos terminaron afirmando que el personaje de Croc no les pertenecía. Esto desacreditó lo dicho por el supuesto ex trabajador años antes en esas páginas. A pesar de lo bien redactada estaba la información que él dio, todo terminó siendo una mentira. Nunca hubo un prototipo de Croc 3, o mejor dicho, el susodicho proyecto nunca sucedió. Grand Theft Auto San Andreas Stories. Esto es, de forma literal, lo opuesto al caso anterior, ya que mientras que en el otro una persona muy astuta logró hacer que muchos les creyeran sus mentiras, este caso no fueron más que muchas personas creyendo algo que no tenía origen o sentido. Todos los seguidores de la saga GTA conocen la subsaga de los Stories. Bueno, decir subsaga es mucho, ya que únicamente fueron 2 juegos, los cuales servían como unas especies de precuelas a 2 juegos principales de la franquicia, Vice City y GTA 3, para ser más específico. Pero muchos notaron algo raro, y es que a un juego principal le falta su precuela, y es el famoso San Andreas, el cual no lo tuvo. Sin embargo, muchas personas en su momento, como por el 2007, empezaron a crear el rumor de que este juego se estaba desarrollando en secreto por Rockstar para la PSP. Claro que esto no tenía confirmación, pero igualmente muchas personas lo creyeron en su entonces. Lo que sí encendió todo fue un vídeo subido en 2013 por un usuario de YouTube conocido como Little Jimmy. En su vídeo, daba información acerca de un supuesto GTA cancelado, o al menos eso es lo que afirmaba él. Aquí fue donde el tema de este supuesto juego cancelado tomó fuerza, hasta el punto de que ciertos medios especializados en videojuegos llegaron a tomar a este caso como uno real. Nadie se cuestionó de dónde sacó la información Little Jimmy, simplemente le creyeron. Esto, combinado con los luego redescubiertos foros del 2007 donde unas personas contaban el rumor de que el juego estaba siendo desarrollado en secreto, hizo creer a los seguidores de que había sido confirmado por la misma Rockstar y que se había cancelado desde entonces, cuando no era así.
El rumor del GTA San Andreas Stories corrió mucho por varias páginas y vídeos de YouTube, vendiéndose como un dato verídico, e incluso apareciendo personas que supuestamente tenían el prototipo, hasta que a un usuario finalmente se le ocurrió investigar la verdad tras esto. En el año 2016, el Vicioman empezó una investigación acerca del juego, llegando a contactar con varios expertos de la comunidad en inglés del juego, quienes le afirmaron que dicho dato no era real. Lo que terminó por desmentir esta historia fue cuando el mismo usuario contactó con Little Jimmy, la persona que realizó el vídeo sobre el juego en el 2013. Jimmy terminó por admitir de que todo había sido un invento de él, y que en realidad nunca había hecho ese vídeo con la intención de engañar. Y así terminó finalmente un rumor que recuerdo perfectamente, y que también fue la razón por la cual me di cuenta de que el fandom latino de GTA es simplemente malo. Se creyeron un vídeo sin siquiera cuestionarlo en ningún momento por más de 3 años. Mientras tanto, en la comunidad de Estados Unidos, nadie nunca había escuchado hablar de un San Andreas Stories. Eddie. Especial Ed. Como un fan de esta caricatura, recuerdo haber escuchado la historia sobre este supuesto episodio perdido hace ya muchos años. Especial Ed fue un supuesto episodio cancelado de la famosa caricatura, Eddie. La única prueba de la existencia de este episodio, era una entrevista del 2002 hecha a Danny Antonucci, el creador de la serie. En dicha entrevista, Antonucci, cuando le preguntaron sobre si había algún concepto que había rechazado al momento de hacer su serie, respondió diciendo que había un episodio llamado Special Ed, el cual fue rechazado porque era muy real. Al ser esta la única mención de dicho episodio, hizo pensar a muchos de que dicha afirmación, de que fue cancelado por ser muy real, era porque iba a ser un episodio muy oscuro. Esto estaba muy alejado de la realidad. Lo que sí era real, es que dicho episodio en realidad nunca existió, y todo había sido un malentendido de las palabras de Antonucci. En el 2016, el usuario BDA Bernie, tras hacer una investigación en el cual contactó con un dibujante de storyboards de la serie, subió un vídeo en el que confirmaba de que dicho episodio perdido era falso. Lo que había sucedido en realidad, y analizando un poco más la entrevista, nos damos cuenta de que Danny en realidad no estaba hablando de un episodio cancelado, sino de una idea que alguien le dio cuando apenas estaban creando la serie, pero que él lo rechazó porque era una idea muy real. Con muy real, Danny se refería en realidad con que era un episodio muy monótono, muy realista para una serie tan bizarra como Eddie. La idea nunca fue tomada en cuenta, nunca estuvo en desarrollo, por lo cual no puede ser tomada como un episodio perdido, sino como idea rechazada. Y pensar que muchos creyeron que existía un episodio cancelado y perdido de esta serie solo porque malinterpretaron dicha entrevista. Curiosamente, este no es el único material supuestamente perdido de esta serie que más tarde fue confirmado como falso. Otro caso que puedo mencionar, es el del supuesto videojuego para Game Boy Color, Eddie, Junkyard Scramble. Este juego habría sido desarrollado por Crawfish Interactive, y puesto a la venta en algún momento del 2001. La única prueba de la existencia de este juego, eran entradas en distintas páginas como en IGN, en eBay, e incluso, en una página de ventas de videojuegos llamada JJ Games, se podía comprar a $29, pero la publicación marcaba que el juego se había agotado. Tras no hallarse más información acerca de este supuesto juego, muchos lo tomaron como una pieza perdida, la cual con el tiempo no se le prestó mucho interés. Así fue hasta octubre del 2017, cuando el usuario de YouTube, Comic subió un vídeo contando su investigación, en el cual contactó con Crawfish Interactive, los supuestos desarrolladores del juego, quienes afirmaron que nunca habían escuchado hablar de un juego de dicho nombre, además de que luego de hacer una búsqueda en los archivos de la compañía, le confirmaron a Comic que no tenían un proyecto de Eddie que no sea Jawbreakers, un juego que ellos hicieron para Game Boy Advance. Nadie sabe de dónde salieron las entradas en IGN y otras páginas, pero la compañía que aparecía enlistada en dichos artículos confirmó que ellos nunca hicieron este juego, por lo que actualmente se toma como un tema muerto. VeggieTales, supuestos finales de broma. Este no es un caso muy complejo, pero es interesante. Estoy seguro que la enorme mayoría de nosotros reconocemos a esta serie cristiana, ya sea que la hayamos visto o no, ya que la misma es mundialmente famosa.
Resulta ser que en el año 2016, Daniel O'Brien, quien fuese supervisor del estudio donde se hacía la serie, le preguntaron en una entrevista sobre si había algún material disgustante de VeggieTales que nunca vio la luz. Él respondió que no era la gran cosa, pero unos animadores, como una broma algo fuera de lugar, solían colocar finales falsos donde los personajes morían en los episodios que él y los productores revisaban antes de que salgan al aire. Esta es toda la información que se tenía de dichos finales, los cuales sinceramente me recuerdan a una famosa creepypasta que todos conocemos. Por mucho tiempo se tomó esta información con pinzas, ya que Brian había sido el único en hablar de esto, y no había otra fuente que confirmara que dichos finales eran reales. Finalmente, en 2016, cuando otro usuario le habló sobre los supuestos finales de broma donde los personajes morían, Daniel O'Brien le respondió que en realidad esa afirmación había sido una broma suya, y que solo quería engañar a la gente con eso. Sí, así de cortante es el final de esta historia. Chikagen Tougekiga. Shoujo Subaki. Escenas eliminadas. Mejor conocida como Midori, la niña de las camelias. Quizás esta es la leyenda de material perdido más difundida, hablando de casos que no resultaron ser reales, claro. Pienso eso porque he visto gente en pleno 2020 jurando que esto es real, cuando ya fue desmentido. La cinta, Midori, la niña de las camelias, es una reconocida obra de Hiroshi Arada, basado en el manga de Shueiro Maruo. Es muy famosa debido a su crueldad y escenas escabrosas. También es bien conocida la historia de su desarrollo, ya que incluso yo la he mencionado en un vídeo pasado. La leyenda cuenta que tras su estreno, la cinta original, debido a su perversión, fue destruida por el gobierno japonés. Tras esto, y con una copia, obligaron a Arada a censurar ciertas escenas de la película si quería que fuese comercializada de nuevo. En total fueron 5 minutos los que fueron cortados de la película, y la prueba de esto era que en los folletos de los estrenos nacionales e internacionales, la película estaba registrada con una duración de 52 minutos, siendo que la versión que está en los lanzamientos caseros y que puede ser encontrada en internet solo dura 48 minutos, siendo 5 minutos menos. Muchos teorizaban que esas escenas eliminadas eran algunas que aparecieron en el manga y estaban ausentes en esta versión con censura, y contenían escenas crudas de violación. Esta leyenda recorre incluso hoy varias páginas como un dato verdadero, cuando en realidad, esto nunca sucedió. Bueno, sí pasó, pero a medias. Resultó ser que en el año 2020, un usuario de Lost Media Wiki, se contactó con Hiroshi Arada para así hablar de las supuestas escenas eliminadas. Arada le confirmó que en realidad no habían escenas eliminadas en dicha película. Recapitulando la leyenda, y según Arada, la parte en la que el gobierno destruyó la cinta original sí fue real, pero lo que no es real es el supuesto hecho de que la versión comercial de la película tiene censura, ya que esto no es así. La versión que fue sacada en DVD en el 2006 y que puede ser encontrada fácilmente en internet, es la película original y sin ningún recorte. Arada explicó que la razón por la que la película aparece registrada como de 52 minutos cuando en realidad dura 48, es porque esos minutos son en realidad pantallas que se colocaban al principio, final e intermedio de la película, en las cuales se agradecía y publicitaba a quienes crearon la película, y que los cines contaban dichas pantallas publicitarias como parte de la cinta, cuando en realidad, nunca formaron parte de la misma. Así que ya saben, no les crean a aquellos que dicen que la película tiene escenas eliminadas, porque no es así. Kablam, episodio 29. Este también es uno de los casos más conocidos en cuanto material perdido que se creía real, ya que, a diferencia de la enorme mayoría de los casos vistos en este vídeo, este resalta por su longevidad. Pero al igual que otros de esta lista, este rumor no empezó por algún malentendido o una información errada, sino que empezó porque a alguien se le ocurrió inventarse un dato falso por quién sabe qué razones, y a pesar de que las fuentes oficiales lo desmentían, de todas formas la gente se lo creyó. A principio de los años 2000, apareció enlistado en la página tv.com, y en el artículo de Wikipedia sobre esta serie, un supuesto episodio 29, el cual contenía de igual forma una trama en la que al final, ambos protagonistas se besan para luego despedir el programa.
La persona que colocó esto en ambas páginas aprovechó el hecho de que la serie de Kablam ya de por sí tenía varios episodios perdidos, por lo que esta trama no podía ser desmentida al no tenerse la serie completa, aunque otras páginas, incluyendo la oficial de Nickelodeon, no tenían registrados ningún episodio con esa trama que apareció en TV.com. Los rumores también decían que este episodio fue sacado de circulación porque en él se nos daba a entender que era el último episodio de la serie, y como era muy famosa, a Nickelodeon se le ocurrió mejor sacarlo y seguir haciendo episodios, algo similar a lo sucedido con el famoso episodio final de Los Castores Cascarrabias, el cual nunca fue terminado por esta misma razón. La leyenda recorrió un largo tramo desde principio de los 2000 hasta mediados de los 2010, cuando en el 2015, Mark Marek, el creador de la serie, confirmó en un foro que el supuesto episodio 29, en el que ambos protagonistas confesaban su amor mutuo, en realidad no existía. Para terminar por desmentir el supuesto episodio, subió a su página todos los episodios de la serie que se consideraban hasta ese entonces perdidos o raros de encontrar, y se pudo ver que ninguno tenía la trama que se había estado rumoreando desde hace más de 10 años. Entre esos episodios sí había un episodio 29, uno llamado Youth Logo Here, pero nada tenía que ver con el inexistente episodio 29 cuya historia había convencido a muchos de su existencia. Un buen vecino, escena eliminada. Todos recordamos este episodio. Un buen vecino, conocido en su idioma original como I Was a Teenage Guy, es el segundo segmento del episodio número 13 de la primera temporada de Bob Esponja. Para resumir la trama, Bob Esponja se va a una convención, por lo que deja a Calamardo para cuidar a Gary, cosa que no sucede. Al regresar Bob y encontrar a su mascota en estado de inanición, trata de curarlo con ayuda de Calamardo usando plasma de caracol, pero termina inyectándoselo por error a sí mismo. Esto produce que Bob se vuelva un caracol y empiece a espantar de forma involuntaria a Calamardo. Al final del episodio vemos como Calamardo también se inyecta el plasma por error, causando que se vuelva un caracol. Sin embargo, tras el estreno y repetición del episodio, aparecieron en línea relatos de personas que recordaban una escena el día del estreno, pero que no se encontraba en las repeticiones. En dicha escena, se veía a Calamardo transformándose en caracol de una forma grotesca y dolorosa, similar a cuando Bob se transformó más temprano en dicho episodio, pero que esto fue eliminado de las repeticiones, ya que de por sí la escena de Bob Esponja es perturbadora, así que tener dos escenas ya sería mucho para los niños que ven el programa. Las personas que juraban haber visto la escena apuntaban que la prueba de esto, es que si vemos el episodio, cuando se cambia la escena de cuando Calamardo es inyectado por error, a cuando aparece junto a Gary y Bob maullando, no se utiliza la famosa transición de burbujas, sino que se usa una muy poco convencional transición de barrido. Muchos afirmaron que esto se debió a que es una edición hecha después de su estreno. Esto no podía ser confirmado, pero el caso ganó cierto reconocimiento desde que apareció por primera vez a mediados de los 2000. Aún así habían personas que no estaban convencidas, aunque no existía una grabación del día del estreno para estar seguros. Así fue hasta el 2016, ya que un usuario afirmó tener en un VHS la grabación del episodio en su día del estreno, y que demostraba que era todo falso. Y así fue, el mismo usuario subió a su canal la grabación del día del estreno, y se ve claramente que no hay ninguna escena de Calamardo volviéndose caracol. Para terminar de desmentir esto, un tiempo después, el showrunner Vincent Tualler confirmó que la supuesta escena de Calamardo transformándose es falsa, y que nunca fue planeada en una primera instancia. Así, también existe el caso de una supuesta película no autorizada de Bob Esponja, la cual tras años de investigación se confirmó que no existía. Es un caso interesante, pero por falta de tiempo e interés, no voy a mencionarla, aunque si quieren saber más del caso, pueden buscar algún vídeo sobre ella en otro canal. Oh, no le cambie a otro canal.